nik eusatuko dizu, kolega ditu fantastizkizu. Bueno, en la comunicación que os vamos a presentar ahora vamos a exponer cómo se han trabajado las competencias transversales de segundo curso en los grados de educación infantil y primaria de la Escuela de Magisterio de Vitoria. Bueno, debido al planteamiento del Espacio Europeo de Educación Superior de la necesidad de evaluar las competencias transversales y de impulsar las metodologías activas y cooperativas en el aprendizaje, desde nuestra escuela se implantó un sistema de módulos. ¿En qué consiste el sistema de módulos? Bueno, se organizaron las asignaturas de la titulación en cada cuatrimestre en función de algún aspecto que tuviesen en común. En el caso que vamos a exponer ahora, en el segundo semestre del segundo curso, el aspecto que tenían en común las asignaturas era el tema de la diversidad en la escuela. ¿Qué asignaturas forman parte de ese módulo? Pues fundamentos de didáctica de la lengua en contextos multilingües, organización escolar, dificultades en el desarrollo y el aprendizaje, bases de la escuela inclusiva y las TICs en educación. Entonces, desde todas ellas tenían que plantear o tenía que resolver el alumnado un trabajo modular en el que tenían que dar resolución a un caso desde un punto de vista interdisciplinar. No podía faltar ninguna asignatura en la respuesta a ese trabajo. A través de ese trabajo se debían adquirir, o el alumnado debía adquirir dos competencias transversales de módulo: identificar y comprender las variables del proceso y fases de acogida del alumnado, siempre con criterios de inclusión, y detectar necesidades y dificultades a través de una intervención adecuada. Estas dos competencias transversales salen de las 4 competencias transversales para trabajar o que se debían trabajar en el segundo curso. ¿Cómo se plantea el trabajo interdisciplinar de módulo? Bueno, cada una de las asignaturas que intervienen en ese semestre cede un crédito, es decir, el 20% de su calificación final va destinada exclusivamente a la nota de módulo acordada por el profesorado de ese módulo. Luego, para el desarrollo de ese trabajo, además, se plantea hacia las 3 primeras semanas una jornada de diversidad en la escuela en la que se trae diversas personas o diversos técnicos expertos en el tema que les ofrecen información sobre qué es esto de la diversidad en la escuela, qué es un plan de acogida, etcétera. Y aparte de estas jornadas se desarrollan 3 tutorías o seminarios en el que cada uno de los profesores se reúne con los 3 o 4 grupos de trabajo que le corresponden por cada aula, y se ofrecen unas guías y una serie de orientaciones al alumnado para que puedan ir desarrollando este trabajo de módulo. El enunciado del que parte el módulo es: el alumnado se tiene que situar en el rol de un profesor que trabaja en un colegio con un elevado número de alumnado extranjero, pero que curiosamente no cuenta con un plan de acogida. Entonces, aprovechando que en ese curso se van a incorporar 3 alumnos de origen extranjero y que además uno de ellos tiene añadida una necesidad educativa especial, se les pide que hagan un plan de acogida, un plan de intervención lingüística y un plan de intervención psicoeducativa, que constituirán el informe del módulo. Por tanto, la metodología de trabajo que deben seguir para realizar este trabajo interdisciplinar es el aprendizaje basado en problemas, pero orientados hacia proyectos, ya que el resultado final tiene que ser un proyecto o un informe escrito. La evaluación del trabajo interdisciplinar también se hace de forma interdisciplinar con una rúbrica de evaluación que debe seguir todo el profesorado del módulo y que está ponderada. Entonces, los distintos criterios que aparecen en esa rúbrica de evaluación se corresponden con las distintas materias implicadas en el trabajo.
¿Cómo se evalúa? Bueno, pues como he comentado, la evaluación es interdisciplinar, es decir, todo el profesorado corrige, se corrige, cada profesor corrige todo el trabajo de forma conjunta, es decir, toda la parte del resto de las asignaturas. Se corrige por dos profesores, por una parte el profesor tutor del grupo que tiene que corregir, más otro profesor del módulo escogido al azar, y deben llegar a un consenso de nota. Si hay acuerdo, se pone la nota directamente. En caso de que no haya acuerdo, entra un tercer profesor o el coordinador de módulo para ayudar en esa evaluación. Con respecto a los resultados del módulo, a pesar de que en el trabajo modular participaron 209 alumnos, únicamente 171 respondieron al cuestionario de satisfacción con el módulo, que es un cuestionario oficial, digamos, en nuestra Escuela de Magisterio de Vitoria, y que en cada uno de los módulos, una vez finalizado, se pasa. Es el mismo cuestionario para todos los módulos. Se ha realizado un análisis cualitativo de los ítems y los resultados extraídos los podemos categorizar en dos partes. Por un lado, aquellos aspectos que mejor han valorado el alumnado, y por otra parte los aspectos de mejora. Con respecto a los aspectos positivos, valoraron muy bien el tema escogido para el trabajo de módulo, que de hecho ese mismo año, el año de implantación del módulo, coincidió con las OPEs de educación, y el desarrollo que tenían que hacer, o la pregunta de desarrollo que tenían que hacer, era la misma que nosotros habíamos planteado para el trabajo modular. También valoraron muy bien la guía de módulo, ya que les ofrecía una serie de orientaciones para el desarrollo del informe final, y el hecho de tener tutorizaciones o seminarios en pequeños grupos, de forma que nosotros les podíamos ofrecer orientaciones mucho más precisas y hacer un mejor seguimiento del trabajo que estaban desarrollando. La organización general de trabajo también la valoraron muy bien, pero sobre todo el hecho de que se les ofreció un cronograma con los entregables que debían entregar en todas las asignaturas, con lo cual ellos podían organizar su aprendizaje de forma más autónoma y saber cómo distribuir las distintas tareas, tanto del módulo como de las asignaturas. Comentaron la amplia mayoría que habían conseguido alcanzar las competencias de módulo que se planteaban, pero respecto a los aspectos a mejorar, criticaron bastante que había un profesor que no había querido participar en el trabajo modular, con lo cual esa parte se había quedado un poco más descolgada en una de las aulas, y también que el nivel de implicación del profesorado era distinto. Había profesores más volcados en el trabajo modular, mientras que esa misma implicación no se veía en otros. Criticaron también el hecho de que a menudo se le mandaban mensajes contradictorios, distintos profesores les mandaban mensajes diferentes, con lo cual había ocasiones en las que estaban un poco perdidos en cuanto a qué debían hacer, y el hecho de precisamente recibir mensajes contradictorios o incluso la distinta implicación del profesorado hizo que percibiesen las tutorizaciones desiguales en función de qué profesor las había impartido. Con lo cual solicitaban que se hiciesen tutorías conjuntas o rotativas para que todos recibiesen la misma tutorización. También reconocieron que el trabajo suponía un esfuerzo importante y una carga de trabajo excesiva, y que tuviésemos muy en cuenta que esos pequeños deberes que mandamos para casa terminan restándoles tiempo y suponen también mucho trabajo, aunque no nos demos cuenta. Bueno, de todo esto, las conclusiones que extraemos el profesorado y los cambios que se han planteado. Hemos percibido que les gusta esto de los trabajos activos en los que ellos pueden desarrollar de forma autónoma su aprendizaje y que pueden aplicar la creatividad, sobre todo porque en nuestros trabajos de módulo se plantean simulaciones de lo que puede ser su futuro trabajo. Entonces eso lo perciben como muy positivamente porque ven los objetivos o la funcionalidad de lo que están aprendiendo.
Aún así, ellos reconocen que suponen mucha carga de trabajo, aunque les gusta, reconocen que para ellos supone mucho trabajo y mucho esfuerzo sacar adelante estos trabajos de módulo. Hemos visto la necesidad de que todo el profesorado, sin excepción, esté implicado en estos trabajos de módulo y muy coordinados. Es lo que más suelen criticar, que a ellos se les pide que trabajen en equipo, pero que a veces a nosotros nos cuesta o no se ve esa coordinación. Entonces, las mejoras que hemos planteado, por un lado, es que en el trabajo modular, igual que en las asignaturas se les plantea entregables, en el trabajo modular se les ha planteado 3 entregables para que vayan llevando más al día el trabajo y no lo dejen para las últimas semanas, y además en esas tutorizaciones o seminarios en grupos pequeños les ofrecemos el feedback, corregimos esos entregables y decimos a cada grupo cómo va, qué es lo que le falta, en qué va mejor, etcétera. Con respecto a las tutorizaciones y el hecho de mandarles mensajes contradictorios, como el sistema rotatorio que ellos planteaban no lo veíamos posible, la solución fue poner en común en reuniones de coordinación de módulo el material que les íbamos a entregar, que todo el profesorado ofreciese en esos seminarios o en esas tutorizaciones el mismo material y, a ser posible, las mismas explicaciones o las mismas pautas de orientación, algo que han valorado positivamente. Y bueno, pues por nuestra parte esta es nuestra experiencia y espero que os haya gustado.